Buenos días ahí en casa, les damos la bienvenida, los saludamos desde aquí, desde la iglesia en casa. Estamos muy contentos porque nuevamente nos permites entrar en tu hogar, nuevamente nos permites estar ahí en tu sala, en tu cuarto, en tu habitación. Y estamos muy contentos porque hoy día del Señor tú has dispuesto tu corazón, estás disponiendo tu amor para que el Padre pueda traer cosas buenas, para que el Padre pueda traer cosas dimensionales, para que el Padre pueda traer milagros, para que el Padre pueda traer su poder, pueda transformarte, para que pueda hacer cosas extraordinarias. Así es que les damos un saludo. Si tú te has conectado por primera vez a esta reunión, vamos a darles un aplauso ahí en casa. Dale un aplauso, un abrazo, dile bienvenido seas aquí en la reunión. Y algo poderoso está a punto de sucederte, porque Dios es omnisciente, Él es poderoso, Él está en todo lugar, ministrando su palabra, ministrando el poder, ministrando la sanidad, ministrando todo lo que Él necesita hacer en tu vida. Hoy puede ser tiempo de tu milagro, así es que es tiempo de gozarnos. Nos gozamos también porque próximo fin de semana tenemos nuestro encuentro cara a cara con Dios. Dale un aplauso, dale el aplauso. Fin de semana, aproximadamente 27 encuentristas ahí tenemos conectados en medio de esta pandemia, que Dios quiere traerles libertad, y nos gozamos ahí con ellos porque están a punto de conocer a Dios cara a cara. Están a punto de que sus vidas puedan ser transformadas, puedan ser renovadas en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Y aquí en la iglesia tenemos una declaración de fe, porque dice la palabra de Dios que nuestra boca tiene el poder de dar vida y de dar muerte. Así es que ahí, si estás en tu casa, te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a honrar la palabra de Dios. Si traes Biblia, te pido que alces tu mano con tu Biblia. Si no traes Biblia, arrepiéntete, porque esta Biblia es tu arma más poderosa que puedes tener. Esta es la semilla que da fruto, porque esta semilla, si cae en una buena tierra, va a dar un fruto extraordinario, y tú eres esa tierra deseable, esa tierra que esta semilla necesita para que dé un fruto en abundancia. Así es que ahí va a aparecer en tus pantallas la declaración de fe. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios. Tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree todo le es posible. Amén. Al que cree todo le es posible. Así es que dile al que está a tu lado: si tú puedes creer, bueno, no los escucho. Si tú puedes creer, todo te será posible. Así es que no depende de nosotros, depende de ti. Si tú puedes creer, depende de tus pensamientos, depende de tu manera de pensar, que la palabra pueda ser viva, que la palabra pueda ser abierta, pueda ser revelada. Así es que vamos a la palabra de Dios. Te voy a pedir que vayas ahí a tu Biblia en Mateo capítulo 11, verso 12. Dice la palabra de Dios: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Amado Espíritu Santo, te pedimos que seas tú quien traigas la revelación de esta enseñanza, que seas tú, amado Espíritu Santo, tomando el control de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, que seas tú quien pueda traer el rema que necesita nuestro espíritu para caminar en victoria, para caminar de gloria en gloria, para conquistar, para poseer lo que tú ya nos has dado desde la eternidad, lo que tú diste ahí en la cruz. Y nosotros hoy queremos que tú nos muestres a través de esta palabra
la violencia que debemos de tener como iglesia, la violencia que debemos de tener como discípulos, la violencia que debemos de tener como hijos de Dios. Te damos la bienvenida, amado Jesús. Haz lo que tú quieras. Trae libertad, trae liberación en este día, en esta mañana. Rompe con todo paradigma, todo argumento que se ha querido levantar en contra de tu conocimiento, Señor. Hoy renunciamos a nuestra manera de pensar. Hoy renunciamos al orgullo y queremos ser humildes para que la palabra se nos revele en esta mañana. Amén. La semana pasada hablamos de lo que fue violencia en el reino, porque dice la Escritura que el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los violentos lo van a arrebatar. No sé cuántos violentos hay en esta mañana que puedan arrebatar lo que Dios tiene para ti. Esta palabra, si tú eres violento, esta palabra es para ti. No es para los que van a estar pasivos, no es para los que van a estar quietos. Es esta palabra para los que se van a atrever a arrebatar las bendiciones, las promesas, la sanidad, la prosperidad de Dios. Y vimos la semana pasada cómo el pueblo de Israel ya había conquistado su tierra, pero había 7 tribus que aún no habían poseído lo que Dios ya les había entregado, porque ya se habían acostumbrado a vivir de esa manera. Y como Josué los reprende y les dice: ¿hasta cuándo van a ser negligentes para poseer lo que Dios ya te entregó? También vimos que había obstáculos. Vimos la diferencia que hay en tener la propiedad y tener la posesión. Hay una gran diferencia en conocer la palabra de Dios y creer en las palabras, en la promesa de Dios. Es diferente creerle a Dios que creer en Dios. Creerle a Dios es diferente. Creer en sus promesas es diferente. No es lo mismo conocer la palabra de Dios a que la palabra de Dios se nos sea revelado. Tenemos hoy en esta mañana que ser violentos y que la palabra de Dios se te revele a tu vida. Vimos que el pueblo de Israel tenía obstáculos para poder tener esas posesiones. Y uno de los obstáculos era que ya se había acostumbrado, estaba el conformismo. Ya ellos dijeron: no, pues ya para qué, ya así estamos bien, ya vivimos bien, no nos hace falta las riquezas porque esa tierra fluía leche y miel, ya para qué, con esto podemos vivir. Y a lo mejor así nos hemos convertido: ya para qué, ya con que sea salvo, pues ya con eso me doy por bien servido. No, porque hay cosas, hay promesas, hay bendiciones, hay riquezas que Dios te quiere dar en esta mañana. Así es que sacúdete ahí y dile no a tu cuerpo, dile no. Hay cosas que tengo que conquistar en esta mañana. Tenemos que conquistar cosas. Hay problemas que se van a levantar. Cuando tú le quieras servir a Dios, vimos que iban a haber cosas que se iban a levantar. Para que no, Dios te quiere bendecir, pero tenemos un enemigo que no quiere que tú y yo tengamos libertad, que nuestros familiares tengan libertad. Pero por eso tenemos que ser violentos. Otro de los obstáculos que vimos también fue que la ignorancia es lo que no nos permite tomar las promesas de Dios. El no conocer la Biblia, el no conocer sus promesas no nos permiten poseer, no nos permiten agarrar lo que es nuestro. Porque si somos hijos, dice la Escritura que si somos hijos tenemos herencia. ¿Y cómo podemos reclamar esa herencia si no conocemos qué es lo que Dios nos dejó en su palabra? ¿Qué vas a poder reclamar si no quieres determinarte a leer lo que dicen las Escrituras? ¿Cómo vas a pedir la sanidad si no crees que por sus llagas tú fuiste sanado? ¿Cómo vamos a obtener esas riquezas si no sabes que Dios es dueño de la plata y del oro? ¿Cómo vas a vivir en fe si no conoces que la palabra de Dios dice que compres sin dinero? ¿Cómo vas a obtener las cosas si no somos violentos para las cosas de Dios? Por eso Josué reprende al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes? Así es que en esta mañana hoy te digo: ¿hasta cuándo
¿Hasta cuándo te vas a determinar para leer la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo te vas a determinar para arrebatar las promesas que Dios tiene para ti? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo te vas a cansar? ¿Qué más necesitas? ¿Necesitas otra pandemia? ¿Necesitas otra sacudida? ¿O ya estás harto? ¿Hasta cuándo? Dile que está a tu lado. Es tiempo de que te canses. Es tiempo de cansarnos. Es tiempo de ser violentos. Es tiempo de ser violentos. Por eso yo te dije desde el principio que esta conferencia no es para los que van a estar pasivos ahí en casa, ni los que van a estar aquí viendo. No es para ti esta prédica, Si vas a estar pasivo, esta prédica no es para ti. Porque esta prédica es para los violentos. Porque el cielo sufre violencia, pero los violentos van a arrebatar. Hoy todo lo que el diablo te robó en esta pandemia, tú la puedes obtener. Si tú eres violento, tú le vas a quitar todo lo que te robó Satanás. Así es que levanta tus manos y repite conmigo: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos lo arrebatan. Es tiempo de levantarnos, iglesia. Es tiempo de levantarnos. Y esta violencia no es física. Esta violencia no es contra las personas. Dile que está a tu lado: esta violencia no es contra las personas. No te estoy hablando de una violencia de que tenemos que ir a hacer marchas, de ir a hacer huelgas, de ir a trompear. No, esa violencia no es. Esa violencia es del mundo que no conoce. Esa violencia es del impío. Pero tú tienes una violencia que es del reino de Dios. Y esa es una violencia más poderosa. Dile, papás, la violencia no es contra tus hijos. Papás, la violencia no es contra tus hijos. Porque nos manda que instruyamos a nuestro hijo. No que los golpeemos, no que por nuestras frustraciones les demos con todo, porque no es nuestra lucha contra tus hijos. Papás, tu lucha no es contra tu hijo. Esposos, tu lucha no es contra tu esposa, tu esposo. Tu lucha no es contra tu esposa, tu esposo. Esposos, la palabra nos manda a que amemos a nuestra esposa como a vaso más frágil. Esposa, la palabra nos manda a que respetemos a nuestro esposo, a que le demos afirmación, no a pelearnos. Puedes tener desacuerdos, pero no a pelearte. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre nuestros ojos. Ponte a cuentas, porque la lucha no es contra tu esposo, no es contra tu esposa. La lucha no es contra el vecino. La palabra nos manda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La violencia no es física. Di conmigo: la violencia no es física. 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 La palabra de Dios nos dice contra quién tenemos que ser violentos. Y lo primero que nos dice la palabra de Dios es que tenemos que ser violentos contra las potestades, contra el diablo, contra Satanás. Contra él sí te tienes que enojar, contra él sí te tienes que parar, contra él sí tienes que sacar toda esa ira, porque ese es el que te está oprimiendo, el que te está robando. Contra ellos sí te tienes que poner violento. No que estamos al revés, apapachamos a la maldad y al hombre le damos con todo. Con el hombre nos enojamos, con la esposa nos enojamos, con los hijos nos enojamos, les dejamos de hablar, les hacemos la ley del hielo, pero con las tinieblas tenemos miedo. Ay, es que no me levanto a orar a las 3 de la mañana porque la atmósfera está muy poderosa. Ay, es que yo no voy con ese vecino porque ahí hacen brujería, hacen hechicería. Pero con el que está enfrente sí te quieres poner al tú por tú. Así es que repite conmigo: la violencia no es física. La violencia es contra las huestes espirituales. Efesios 6,
Vamos ahí, Efesios 6, capítulo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí es donde te tienes que parar. Ahí es donde tú te tienes que parar. Cada vez que tú y yo queremos servirle a Dios, se van a levantar las tinieblas. Tenemos que poseer con violencia las promesas que Dios nos dio. Esta lucha es espiritual, iglesia. Discípulo, hijo de Dios, esta lucha es espiritual. Cuando el pueblo de Israel quería servirle a Dios para adorarle, se levantaron las tinieblas, se levantó un faraón. Cada vez que tú y yo queremos servirle a Dios, el faraón te pone más cargas de trabajo. Qué casualidad que este fin de semana que vamos a tener encuentros no puedes ir porque tienes más trabajo. Qué casualidad que este fin de semana que tú vas a tener libertad, te vuelves responsable. Qué casualidad que cuando vas a tener libertad ocurre todo tipo de tinieblas en la mente. ¿Y qué voy a hacer de mis hijos? No sé con quién dejarlos. Cuando nunca te importó su vida. Porque siempre que le queremos servir a Dios, se levantan las tinieblas. Jesús por eso tuvo que ser violento. Dios tuvo que ser violento. Por eso tuvo que mandar a 10 plagas. Dios tuvo que ser violento para sacar al pueblo y le pudiera servir. Yo no sé qué Dios vaya a hacer en esta semana, pero si está en la voluntad de Dios de que vas a ir, aguas, porque Dios quién sabe qué vaya a quitar de tu vida para que tú vayas y puedas ser salvo, puedas ser libre. Porque tú no sabes si el día de mañana tengas una oportunidad. Así es que te tienes que determinar a servirle a Dios con todo. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, iglesia. Las tinieblas se están levantando cada vez más. Hay más violencia en las calles. Las tinieblas están ganando terreno. Y hoy nos tenemos que levantar como iglesia violentos. Tenemos que ser violentos. Tenemos que ser violentos. Juan 10:10 dice la palabra: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida, para que la tengas en abundancia. 3 cosas, 3 objetivos que tiene Satanás: hurtar, robar tus sueños, robar las bendiciones que Dios ya tiene para ti. Te quiere robar la paz, te quiere robar la identidad, te quiere robar tu esperanza. 3 objetivos tiene Satanás. Está todos los días esperando la oportunidad que tú bajes la guardia y entonces te pueda robar. Está esperando el momento de matarte, de matar tu vida espiritual. Está esperando el momento de matar tu fe. Está esperando el momento de matar tu devocional que tienes con Dios. Está esperando el momento de matar tu identidad. Tenemos que levantarnos, iglesia. Tenemos que ser violentos. No puedes permitir que Satanás gane terreno. No puedes permitir que Satanás destruya tu matrimonio. No puedes permitir que Satanás destruya tu empresa, tu negocio. Te tienes que levantar. Tienes que pelear. Porque Jesús vino para deshacer las obras de Satanás. Y si tú caminas con Jesús, vas a tener la victoria. Porque quieres hacer las cosas solo. Porque no, en vez de aliarte con las tinieblas, te alías con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cuando el pueblo de Israel cargaba en el arca, su presencia, todos los pueblos tenían temor. Cuando los discípulos cargaban de la presencia de Jesús, decían: aguas, porque ahí vienen los que trastornan el mundo. Que así hablen de ti y de mí. Así hablen de ti y de mí. Es tiempo de levantarse en violencia. Es tiempo de levantarnos, iglesia.
Por eso tenemos que ser violentos. Un centurión determinado a ir a buscar a Jesús para que su siervo sane. Un leproso quitándose la vergüenza, yendo con Jesús. ¿Quieres sanarme, Jesús? Jesús, quiero, sé limpio. Una mujer 12 años de flujo de sangre, enferma, determinada a que la fueran a golpear, a apedrear, a matar, pero ella buscando, siendo determinada, tocando el manto del Señor Jesús para tener libertad. ¿Qué nos hace pensar que nosotros nos tenemos que quedar quietos para recibir la bendición, para recibir la sanidad? ¿Qué te hace pensar, iglesia? Tienes que ser violento, tienes que pelear tu libertad, tienes que pelear tu sanidad, tienes que pelear. Es tiempo de levantarse, iglesia. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de levantarnos. Tenemos que ser violentos. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Dile que está a tu lado, los problemas no son para siempre. Dile, los problemas no son para siempre. Tu escasez no es para siempre, iglesia. Lo que estás viviendo no es para siempre. Tiene un tiempo y tiene un final, pero te tienes que determinar, te tienes que levantar y decirle: hasta aquí no pasas, hasta aquí no pasas. Te tienes que determinar, iglesia. Tenemos que ser violentos en obedecer los mandatos de Dios. Someteos pues a Dios. Te tienes que someter a lo que dice la palabra de Dios. Te tienes que someter a sus mandatos. Que si me tengo que bautizar, pues yo me bautizo, aunque no lo entienda. Que si tengo que diezmar, pues yo voy a diezmar. Que si tengo que ofrendar, pues voy a ofrendar. Que si me tengo que levantar de madrugada, me levanto de madrugada. Tienes que ser violento, resistir al diablo, resistir el ataque. Estamos en una guerra, iglesia, en una opresión, donde te vienen cosas extrañas en el trabajo, en la familia, con los hijos, con el vecino, con las autoridades. Resiste, resiste. Dios te ha dado el poder. Resiste, resiste las pruebas. Resiste las pruebas y entonces tendrás la victoria. Huirá de ti. Yo recuerdo que cada vez que teníamos cara a cara, encuentro cara a cara, se levantaban las tinieblas. Pero resistí y resistí. Hoy en día puedo descansar tranquilamente. También tengo a unos hermanos que nos ayudaban y siempre que había cara a cara les pasaba algo, les robaban algo en su coche. Y yo les decía: resiste, ánimo, vamos a orar, vamos a interceder. No se desanimaron, siguieron adelante. Y hoy en día ya no les sucede eso. Tenemos que resistir y entonces las tinieblas tienen que huir. Ya no te van a hacer daño porque te has levantado, te has determinado. Así es que levanta tus manos y repite conmigo: en el nombre de Jesús, hoy renuncio a toda alianza con las tinieblas. Hoy me levanto con poder. Hoy suelto el pecado. Hoy me determino a ser violento. Hoy me determino a caminar con violencia, a poseer lo que Dios ya tiene para mí. Amén. Resiste, resiste, iglesia. En lo segundo que tenemos que ser violentos es en la santidad. Tenemos que ser determinados en la santidad, que es apartarnos para Dios. Es renunciar al pecado, renunciar a las tinieblas. Hay cosas que tú y yo tenemos que dejar. Hay cosas que no nos han servido para nada. Hay cosas que nos han traído en opresión, en tristeza, en amargura, en pobreza. Y hoy te tienes que determinar a caminar en la santidad de Dios. Hoy te tienes que ser violento contigo mismo. Así es que pon tu mano ahí en tu cabeza y dile: mí mismo, ya basta. Ya basta, mí mismo, ya hasta aquí. Entiende, mí mismo. Tenemos que renunciar a cosas. Tenemos que romper. Primera de Tesalonicenses 3, del 12 al 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros.
para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios vuestro Padre, en la venida de vuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dios nos manda a que tengamos santidad antes de que Él venga. Tienes que ser violento, tienes que apartar tu vida para Él antes de que Él venga. Estamos ya en el umbral para que venga Jesús por su iglesia, y tú y yo tenemos que determinarnos a apartarnos para Él. Tenemos que determinarnos, porque allí en el reino de los cielos no cabe el pecado. En el reino de los cielos no cabe la depresión. En el reino de los cielos no cabe el desorden sexual. En el reino de los cielos no cabe la corrupción. No cabe la ira, la contienda. En el reino de los cielos no entra el pecado. Tenemos que apartarnos para Dios. Te tienes que determinar, porque Dios viene por su iglesia santa y santificada, que tiene que dedicarle su tiempo a Dios. Por eso Dios nos demanda la santidad. Tenemos que determinarnos, iglesia. Por eso tienes que hoy que romper con urgencia toda alianza con las tinieblas, todo pacto con las tinieblas, todo lo que tenga que ver con la oscuridad. Hoy te tienes que determinar a renunciar. Así es que levanta tus manos y repite conmigo: en el nombre de Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento, renuncio a toda alianza que me ha unido con las tinieblas. Hoy me determino a servirte. Hoy me determino a tener santidad, a dejar todo el pecado. Hoy me determino a buscarte. Hoy me determino a caminar contigo. Hoy quiero hacer alianzas contigo, Señor. Determínate, iglesia. Determínate. Es tiempo de hacer violencia. Lo tercero que tenemos que tener violencia es con la oración. Te tienes que levantar en oración. Dile al que está a tu lado: tienes que ser violento en buscar a Dios. No podemos orar de la misma manera, iglesia, después de estar encerrados todo un año. No puedes ser tu misma oración, y menos con esta segunda oleada, segundo encierro. ¿O cuántos encierros necesitas? ¿Hasta cuándo te vas a cansar? ¿Hasta cuándo vas a ser negligente? ¿Hasta cuándo vas a seguir con esa enfermedad, con esa escasez, con esa amargura? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a levantar? El éxito del rey David era que él buscaba a Dios en la madrugada. Como un rey que no teniendo necesidad, buscaba a Dios toda la mañana. ¿Qué nos hace pensar? Si nosotros no somos reyes, no podamos necesitar nada de Él. Salmo 63:1. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Tienes que determinar a buscar a Dios. Tienes que ser violento en buscar la presencia de Dios. Tienes que ser violento en que cuando abras tus ojos, tu primer pensamiento, tus primeras palabras sean para Dios. Te tienes que determinar. ¿Cómo quieres que tengas éxito en tu vida si te levantas a las 12 del día? Ya desperdiciaste medio día de tu vida. Ya desperdiciaste medio día de tu vida. Jesús mismo, el maestro por excelencia, en Marcos 1:35, Él se levantaba de mañana, haciendo aún muy oscuro. Él apartaba un lugar y oraba al Padre. El maestro, Jesús, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, buscando al Padre para que le diera dirección, para que tuviera éxito, para que pudiera sanar, para que pudiera liberar. Jesús mismo apartaba un lugar. ¿Qué nos hace pensar que nosotros no necesitamos de eso? Hoy te tienes que determinar a buscarlo todos los días. Tienes que buscarlo todos los días. Tienes que ser violento.
Tu oración hoy tiene que ser diferente. Por eso hoy en día en los grupos de amistad hay oraciones cada 3 horas. Así es que si tú no tienes, comunícate con los líderes de grupo de amistad. ¿A qué horas estás orando tú? Hay quienes oran a las 12, hay quienes oran a las 3, hay quienes oran a las 5, hay quienes oran en la tarde. Todas las 24 horas hay oración. Hay oración, hay una búsqueda de Dios. Hay una búsqueda de Dios. Es tanto la determinación que aún nosotros como iglesia, discípulos, los sábados a las 4:45 iniciamos nuestra oración de madrugada. Porque esta es una lucha. Esta es una lucha. Así es que, discípulo ahí, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te conectas cada sábado? El diablo no descansa. Trabaja 365 días del año. No tiene vacaciones la violencia. No tiene vacaciones. ¿Qué te hace pensar que un sábado puedas tener éxito? Un sábado puede ser día de tu milagro. Te tienes que levantar, te tienes que determinar. Por eso dice la Escritura, Jesús se levantaba, suena el despertador y le hacemos ahorita. Oro desde aquí. Padre, te doy gracias en esta mañana. Por eso dice la Escritura, levantándose muy de mañana. Levántate, suena el despertador y te levantas. Sales de tu cama, sales de tu lugar y te levantas, te quitas las chinguiñas, te lavas, te cambias. Por eso te tienes que levantar. Por eso dice la Escritura, levantándose. No dice que Jesús oraba ahí en la hamaca. No dice que Jesús oraba en su cama, en su lecho. Dice que Jesús se levantaba y se apartaba. Así es que dile que está a tu lado, prohibido orar en tu cama. Prohibido orar en tu cama. Levántate, dile, levántate de tu cama. Apártate un lugar. Aparta un lugar para el Señor. Aparta un lugar para el Señor. Así es que, iglesia, mientras tú estás durmiendo, hay gente determinada, violenta, orando, intercediendo por ti, para que un día puedas tú estar en la oración de madrugada, para que tú puedas tener libertad, para que las tinieblas no te gobiernen. Hay gente que se levanta a orar, a interceder a ti, porque se ha determinado, porque está convencido que solos no hemos podido y que necesitamos de la fuente de la bendición. Gente determinada, que no les tienes que decir, ¿te quieres conectar? Gente que no le tienes que rogar, te toca hoy a ti orar, ¿puedes interceder por esta oración? Gente determinada que dice, mándenmelos a mí, no importa que sean 100, miles oraciones, yo me determino a pelear con ellos. Yo me determino a que Dios los pueda tocar, a que tengan un milagro. Tenemos que ser violentos, iglesia. Así es que levanta tus manos y repite conmigo, en el nombre de Jesús, hoy renuncio a la pasividad. Hoy renuncio a la pereza. Hoy me determino a buscar a Dios de madrugada. Hoy me determino a conectarme con Dios, porque conectado con Dios tendré la victoria, porque conectado con Dios encuentro la paz, porque conectado con Dios tendré éxito en mi vida, porque conectado con Dios recibiré la libertad, porque conectado con Dios tendré mi identidad, tendré mi vida segura. Tienes que determinarte, iglesia. En Mateo capítulo 7, fíjate, esto está tremendo. Esto cuando nos lo dio el pastor, porque dice, no manches, sí es cierto, no lo había visto de esta manera. Pero en Mateo capítulo 7 dice la Escritura que no profetizamos en tu nombre, Señor. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos. Y Jesús dijo, no los conozco, hacedores de maldad. Pero que Dios te diga, no te conozco porque no te conectaste en la madrugada, no sé quién eres, no te vi ahí. Es como cuando estás en la escuela y vas por la calle y te encuentras, hola Raúl, ¿cómo estás? Y tú, ¿quién es este?
Es que fuimos juntos en la escuela, ¿no te acuerdas? Pues no me acuerdo porque nunca tuvimos una conexión, una convivencia, una cercanía. A lo mejor ni trabajamos juntos ahí en la clase. Señor, pero es que yo fui a todos los encuentros cara a cara. Es que yo conecté, pero no te conozco. No te vi en la lista en la mañana. No te conozco, no sé quién eres. Por eso hoy nos tenemos que determinar. No podemos ser los mismos. Te tienes que levantar, iglesia. Te tienes que levantar. Lo cuarto que tenemos que hacer es ser violentos en nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que ser violentos. Porque un deportista todos los días sale a entrenar. ¿Para qué sale a entrenar? Messi, ¿cuántas horas entrena Messi? 8 horas. ¿Cuántas horas trabajará un guitarrista para que tenga buena digitación? Mínimo 8 horas diarias. ¿Cuántas horas te ejercitas en lo espiritual? ¿Cuántas horas le dedicas a tu ejercicio espiritual? Tenemos que ser violentos, iglesia. Tenemos que ser violentos. Si las tinieblas se actualizan, ¿qué nos hace pensar que no tenemos que actualizarnos de la palabra? Pero es que yo ya leí esta. Ya no la leo. Hoy nos toca el devocional de Mateo. Pues no, porque ya la leí hace poquito. Es más, nos la dieron en la prédica. Te tienes que determinar. ¿Ya para qué escucho la prédica del domingo entre semanas si ya la vimos el domingo? ¿Por qué no renuevas tu mentalidad? Hay cosas que Dios te habla aquí, hay cosas que te habla el siguiente día, el martes, el miércoles, el jueves. Nos tenemos que determinar. Primera de Corintios 15:57 dice la escritura: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que tú hagas para el reino no va a ser en vano. Todo lo que tú hagas para el reino no va a ser en vano, porque hay alguien que te está viendo. Hay alguien que te va a pagar. Hay alguien que está observando tu corazón, y eso va a ser recompensado. Por lo más mínimo que hagas para el reino de Dios, Dios te lo va a recompensar. Sigue creciendo. No nada más es el domingo escuchar la enseñanza, no nada más congregarnos el domingo. Todos los días tenemos que determinarnos. Por eso entre semana tenemos grupos de amistad. Por eso tenemos un discipulado. Por eso la oración de madrugada los sábados. Por eso las reuniones el domingo. Porque no es suficiente. No es suficiente. Por eso una academia G318. Porque no es suficiente. Quizás para algunos ha de ser ya mucho fanático, mucha fatanismo ya. Pero no podemos. Porque esta es una guerra. Esta es una guerra. El enemigo está ganando terreno. Porque las adicciones están ganando a nuestros jóvenes. Por eso tenemos que levantarnos. Hoy nos tenemos que determinar. Hoy te tienes que determinar. Porque no es suficiente. Las tinieblas cada vez están ganando más terreno. Cuando la iglesia, dice la escritura, que las llaves del Hades no prevalecerán contra una iglesia. Jesús ya entregó todo en la cruz. Jesús ya nos dio la victoria. No seamos negligentes. Dile que está a tu lado: no seas negligente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a ser violento? ¿Hasta cuándo vas a ser violento? Dile: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a cansar de vivir de esa manera? Tenemos que ser violentos. Así es que ponte de pie ahí en tu lugar. Ponte de pie. Ya estamos por terminar. Lo quinto que tenemos que ser violentos es para apropiar
lo que Dios ya nos entregó. Porque Dios ya, hay promesas que Dios ya te soltó. Hay sueños que Dios puso en tus pensamientos, en tu corazón. Tenemos que ser violentos para arrebatarle a las tinieblas. Tenemos que ser violentos. Así es que dile al que está a tu lado, todo depende de ti. Solamente tienes que ser violento, dile. No hay nada que puedas hacer más que ser violento, porque Dios ya lo hizo todo en la cruz. No necesitas hacer una manda, no necesitas hacer un sacrificio. Ya Dios lo hizo por ti y por mí. Solamente te tienes que determinar a poseer, a agarrar lo que a ti te pertenece. Solamente eso es lo que a ti te es necesario. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Por qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloriosa y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandes promesas. Preciosas y grandes promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tienes que ser violento para arrebatar a tu familia. Tienes que ser violento para arrebatar la prosperidad. Tienes que ser violento para tomar tu sanidad. Tienes que ser violento para tener tu libertad. Tienes que determinarte, iglesia. Tienes que levantarte en este día. Tienes que levantarte en esta mañana. Así es que empieza a sacudirte, empieza a hacer violencia porque la lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, es contra potestades, es contra huestes de maldad. Empieza a ser violento ahí donde estás. Empieza a pararte, muévete ahí. Muévete ahí, iglesia, muévete. Tienes que ser violento. Haz actos proféticos, pelea por la libertad. Y ya no basta, dile a las tinieblas, dile a Satanás: hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. Oh, ramaquera, mamá, levántate ahí, pelea ahí por tus hijos, pelea por tus nietos, pelea por tu sanidad ahí, pelea, levántate, sé violento. No, yo no te veo con esa pasividad. No espantas ni siquiera a un gatito. Con eso no espantas a un gatito. Tienes que ser violento. Así como cuando se levantan, cuando se mete el ladrón ahí al microbús y te dice: suelten, levanten las manos, este es un asalto. Así de violencia tienes que arrebatar. No tienes que quedarte callado ahí donde estás. Te tienen que oír las tinieblas hasta el segundo cielo. Ahí levanta tu voz, iglesia. Le pelea por tu libertad. Sé violento ahí. Sé violento, abre tu boca. No te escucho. Pelea por la libertad. Vamos, vas a ser libre. Pelea por la libertad. Pelea por tus hijos. Pelea por tu colonia. Pelea por tu servicio. Vamos, pelea por tus promesas. Pelea, sé violento. Violéntate ahora con las tinieblas, no con tu esposo, no con tus hijos. Pelea, dile: basta, suéltalos ahora. Suéltalos, dile: suéltame, escasez, suéltame ahora. Suéltame en el nombre de Jesús. Suéltame ahora. Suéltame, soy libre ahora. Hasta aquí llegaste. Hoy me determino y basta. Te vas, huyes de mi casa, huyes de mi trabajo, huyes ahora. Sueltas a mis hijos ahora. Enfermedad, suéltalos ahora. Suéltalos en el nombre de Jesús. Suéltalos ahora. Oh, ramaquera, mamá Mashem. Colosenses capítulo 2 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre la cruz. Oh, ramaquera, esto es extraordinario. Ellos ya fueron vencidos por Jesús. Las tinieblas ya no tienen que hacerte daño, no te tienen que hacer daño. Ya Jesús pagó, los exhibió y dijo: aquí están vencidos. Así es que tú tienes la victoria. Levántate en victoria, levántate a poseer las promesas que Dios ha tenido para ti. Así es que
repite conmigo: el reino de los cielos sufre violencia y yo soy violento y voy a arrebatar todas las promesas que vienen en su palabra. Voy a ser violento y me voy a determinar a buscar su presencia de día, de noche, de mañana, de madrugada. No importa la hora. Si Él me llama, yo le diré: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. No busques más, no busques a otro. Aquí hay un hombre, aquí hay una mujer determinada a escuchar tu voz, determinada a santificarme, a que me uses poderosamente. Oh ramaqueira mamamashe que te rababaca. Oh rabaqueira ramaqueira bababashe. Vamos, 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 dile al Padre que te ponga, que te aliste para la batalla, porque solamente va a tomar a los violentos, solamente a los violentos en esta mañana va a tomar Dios para vencer a las tinieblas. Ramaqueira babaqueira babashe. Oh rabaqueira mamaqueira babashe. Ahí determínate, dile: Padre, aquí estoy, no agarres a otro, yo me voy a determinar. Heme aquí estoy, Señor, aquí estoy, yo me dispongo. Si no hay, yo aquí estoy. Úsame Jesús, úsame Señor, úsame, aquí estoy. Hoy seré violento conmigo. Romperé el pecado, seré violento conmigo. Cambiaré mis hábitos, seré violento para agradarte, para servirte. Puedes tomar tu lugar. Tenemos que ser violentos, iglesia, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. No queremos terminar sin antes darte las herramientas para que puedas ser violento en el reino. Y eso es recibiendo a Jesús como tu único Señor y tu único Salvador. Así es que cierra tus ojos. Si tú necesitas una reconciliación con Dios, vas a repetir después de mí: Padre Celestial, en esta mañana te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento y renuncio a cada uno de ellos. Creo que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios, quien murió y resucitó, y que su sangre preciosa me limpia de toda maldad, de todo pecado. Y por esta razón hoy decido abrir mi corazón para recibirte como mi único Señor y mi único Salvador. Te doy gracias por tu amor, por alcanzarme, por haber sido violento y haber llegado a la cruz para que yo pudiera ser salvo. Y a partir de hoy quiero regresar esa dádiva y ser violento para que mi familia, para que mis amigos puedan ser salvos, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has recibido ahí a Jesús como Señor y Salvador, te voy a pedir que te acerques ahí con los líderes violentos, con el anfitrión violento que te invitó a esta transmisión, y Él te va a dar todas las herramientas, te va a decir cómo podrás ser una persona violenta en este caminar. Vamos a recoger las ofrendas y los diezmos, así es que prepárate y sé violento en las cosas del reino.